Inteligencia emocional. Acabas de engañar a tu pareja y horas más tarde estás en medio de una discusión intensa. Tu novia grita, se altera y tú con unas palabras suaves y una mirada calmada logras convencerla de que realmente no fue para tanto. Algunos lo llaman manipulación, pero en realidad es una habilidad invisible que algunos dominan sin saberlo y que tiene más poder que un argumento perfecto. Pero lo peligroso empieza cuando descubres todo lo que se puede lograr con ella. Y aunque este primer peldaño de mentes excepcionales parece común, menos del 30% de las personas la tienen realmente desarrollada. No se enseña en escuelas ni se entrena con libros. Se moldea en las batallas de la vida real, peleas familiares, decepciones amorosas, pérdidas, conflictos de oficina. Las personas con alta inteligencia emocional no solo comprenden sus propias emociones, también captan las de los demás, incluso cuando no se pronuncia una sola palabra. Pueden leer miradas, silencios y hasta la emoción de un suspiro. Y lo más impactante, saben cómo reaccionar dependiendo de las necesidades emocionales del resto. Lo que sería abrumador es que quienes dominan este tipo de inteligencia con mayor frecuencia son las mujeres. Y hay una razón biológica bastante sencilla. Durante la 10ª semana de gestación, los fetos masculinos experimentan un fuerte pico de testosterona que arrasa con gran parte de sus neuronas espejo. Estas neuronas son clave para reconocer emociones, percibir sensaciones y desarrollar empatía. Pero lo bueno es que con cierta práctica casi cualquier persona puede llegar a tener un buen nivel con la inteligencia emocional. Si alguna vez calmaste a alguien solo escuchándolo o evitaste decir algo hiriente cuando estabas a punto de estallar, entonces ya estás utilizando este tipo de inteligencia sin saberlo. Pero este es solo el comienzo. El siguiente nivel domina las palabras con una precisión escalofriante. Inteligencia lingüística. Un poeta, un abogado y un rapero entran en una sala. Ninguno tiene armas, pero todos pueden hacer que un juez, una multitud o incluso tú cambies de opinión con una sola frase. Se estima que menos del 25% de la población domina el lenguaje con este nivel de precisión emocional y lógica al mismo tiempo. Y no estamos hablando solo de escritores. Hay políticos que ganaron elecciones solo con su voz. Hay youtubers que construyeron imperios con sus guiones. Y niños que con una sola pregunta dejan sin palabras a un adulto. Quienes tienen esta inteligencia no hablan, conmueven. Son capaces de capturar tu atención con una metáfora, convencerte con una analogía o desmontar tus creencias con una historia. Y lo hacen con una naturalidad escalofriante. Si alguna vez quedaste hipnotizado por un discurso, un libro o una simple conversación, ya rozaste este nivel. Pero a partir de ahora la cosa se pone más tensa. Inteligencia social. Hay personas que entran a una habitación y en 5 segundos ya entienden quién manda, quién finge, quién odia a quién y quién necesita ayuda urgente. Tú todavía estás diciendo hola y ellos ya lo saben todo. Si un nerd llegase a dominar este tipo de inteligencia, podría pasar de ser el marginado de clase a ser el más popular del colegio en cuestión de semanas. Solo un 10 a 15% de las personas tiene desarrollada esta habilidad de manera natural. Es la capacidad de leer a los demás como si fueran libros abiertos, pero sin decir una sola palabra. Lo curioso es que no se trata solo de ser sociable. Se trata de detectar tensiones invisibles, de saber cuándo hablar y cuándo callar, de sentir si una sonrisa es sincera o de saber cuándo es momento de besar a la chica que te gusta, para no acabar esa noche en el calabozo tras llevarte una cobra. Líderes que mueven masas, psicólogos que desarman traumas, negociadores que evitan guerras. Todos comparten esta habilidad, conectan profundamente con los demás, incluso sin hablar de ellos mismos. Si alguna vez supiste lo que alguien sentía antes de que lo dijera, o si logras caer bien a casi todos cuando entras en una sala con desconocidos, ya estás más alto en esta pirámide de lo que creías. Pero lo que viene ahora tiene que ver con una habilidad que puede cambiar la realidad misma. Inteligencia lógica. Mientras tú ves un problema, otros ven una fórmula. Donde hay caos, ellos ven patrones. Este es el 4º nivel, y donde las cosas empiezan a alejarse de la experiencia común. Menos del 7% de la población posee esta habilidad desarrollada. Son esas mentes capaces de descomponer un problema complejo en pasos sencillos. Gente que disfruta resolver acertijos que otros ni siquiera entienden. No se trata solo de matemáticas, es la lógica aplicada a todo. Decisiones, estrategias, inventos. Es encontrar el fallo en un sistema con solo observarlo. Y lo más fascinante es que muchas veces ni siquiera pueden explicar cómo llegaron a la solución. Solo saben que es correcta. Albert Einstein, Katherine Johnson son personas que vieron lo que otros no podían ver.
poder, porque su mente funciona como un sistema operativo de alta precisión. Si alguna vez sentiste placer al resolver algo que nadie más podía, o si alguna vez notaste una contradicción que a otros les pasó desapercibida, estás tocando este nivel. Pero este no es el tope. Hay personas que también actúan con una precisión imposible de simular. Inteligencia cinestésica. Un cirujano que corta con exactitud milimétrica. Un bailarín que ejecuta un salto perfecto sin margen de error. Un atleta que controla su cuerpo como si fuera una extensión directa de su voluntad. Eso es la inteligencia corporal cinestésica. Y es el quinto nivel de esta pirámide. Estas personas piensan con el cuerpo, entienden el espacio, el tiempo y el movimiento como si pudieran sentir la gravedad a voluntad. Saben cuándo moverse, cómo girar, cuánto presionar. Es lo que hace que un neurocirujano no dude al abrir un cráneo, o que un escalador sepa exactamente qué músculo activar para no caer. Apenas un 5% de las personas posee esta inteligencia a un nivel que se considera excepcional. Aquí el cuerpo no es un vehículo, es una herramienta de precisión. Si alguna vez aprendiste un movimiento físico más rápido que otros, o sentiste que tu cuerpo sabía qué hacer antes que tú, entonces ya experimentaste el inicio de este tipo de inteligencia. Y si eso ya parece impresionante, lo que viene ahora es incluso más raro. Inteligencia espacial. Imagina esto: estás dentro de una casa que nunca has visto. Caminas por sus pasillos, giras esquinas, subes escaleras y sin darte cuenta estás creando un mapa tridimensional en tu mente. Ahora cierra los ojos. Puedes visualizar una ciudad entera desde el aire. Girar un objeto en tu mente y verlo desde todos los ángulos, muy pocos pueden hacerlo. Apenas entre el 3 y 5% de la población desarrolla este nivel de percepción con claridad. Y aquí las cosas se vuelven visuales, mentales, casi tridimensionales. Arquitectos, diseñadores, pilotos, ingenieros, todos necesitan esta habilidad para proyectar, visualizar y transformar espacios con la mente antes de que existan en la realidad. También aparece, por ejemplo, en ajedrecistas capaces de predecir hasta 20 jugadas sin necesidad de ver el tablero. En 2010, un artista llamado Stephen Wiltshire sobrevoló Nueva York durante 20 minutos y luego dibujó toda la ciudad edificio por edificio de memoria, sin usar ni una sola foto de referencia. Si alguna vez te perdiste dibujando mapas mentales, si puedes ver un lugar y recordarlo con exactitud después de una sola visita, estás más cerca de este nivel de lo que imaginas. Y si aquí ya parece que estamos hablando de superpoderes, espera a escuchar lo que sucede cuando no solo ves el mundo, sino que lo oyes como nadie más puede. Inteligencia musical. Hay personas que escuchan una melodía una sola vez y pueden replicarla nota por nota. Otras que componen sinfonías completas sin escribir una sola línea. Este es el séptimo nivel y no es común. Menos del 2% de la población la posee en su forma más desarrollada. Aquí el cerebro se convierte en un instrumento. Esta inteligencia permite percibir patrones complejísimos en sonidos, anticipar cambios de ritmo y crear estructuras armónicas de manera intuitiva. Pero además permite sentir la carga emocional exacta de una nota y usarla como lenguaje. Beethoven componía sin poder oír. Hans Zimmer crea mundos emocionales enteros con un par de acordes. Y hay niños prodigio que identifican la nota de un avión al despegar. Pero esta habilidad no se limita a músicos profesionales. Si alguna vez se te puso la piel de gallina por una canción que nadie más parecía notar, es probable que tengas un fragmento de este nivel. Inteligencia colaborativa. Imagina un grupo trabajando en silencio, sin necesidad de palabras. Cada persona sabe exactamente cuándo intervenir, qué hacer y cómo ayudar. Es como si compartieran una mente. Saber trabajar bien en grupo no significa solo ceder ante otros, sino saber cuándo guiar, cuándo seguir y cuándo desaparecer para que otros brillen. Se estima que menos del 1,5% de las personas poseen un dominio avanzado de esta inteligencia. Son los que convierten equipos comunes en equipos imparables, los que pueden liderar sin parecer líderes. Saben que la confianza no se exige, se construye, que una buena decisión no siempre se toma solo y que el ego mal administrado puede destruir hasta la mejor idea. Si alguna vez estuviste en un grupo donde todo fluía, donde el éxito parecía inevitable y nadie quería ser protagonista, entonces estuviste en contacto con este nivel. Pero ahora lo que sigue es aún más raro, porque hay personas que sin decir nada logran algo mucho más difícil: entenderse a sí mismas. Inteligencia intrapersonal. ¿Que también te conoces realmente? ¿Sabrías decir por qué haces lo que haces cuando nadie te está mirando? La mayoría cree conocerse, pero muy pocos lo hacen de verdad. La inteligencia intrapersonal transforma todo desde dentro.
Menos del 1% de las personas logran desarrollarla en profundidad. Es la capacidad de observarse sin juicio, de entender los propios impulsos, de descubrir patrones ocultos en la mente. Filósofos, monjes, psicólogos y escritores la tienen. Varios llegan aquí, pero solo si atraviesan largos procesos de introspección. Algunas de estas personas cuentan cómo sienten que se disocian completamente de su cuerpo y su persona para llegar a entenderse sin juicios, como si se tratara de un viaje astral. Esta inteligencia permite tomar decisiones alineadas con valores internos, detectar las propias trampas mentales y encontrar paz incluso en medio del caos. Si alguna vez escribiste en un diario buscando entenderte, si alguna vez te hiciste una pregunta que te incomodaba pero la seguiste igualmente, ya empezaste a dar unos pasos hacia este nivel. Pero quienes dominan la introspección a veces descubren algo más, una conexión que va más allá del cuerpo, de la lógica e incluso del ser individual. Inteligencia naturalista. Imagina caminar por un bosque y sentir que cada hoja, cada sonido, cada olor tiene algo que decirte, no porque sea mágico, sino porque lo entiendes. Aquí ya no hablamos de habilidades comunes. Menos del 0,5% de las personas pueden reconocer, clasificar y comprender la naturaleza con un nivel intuitivo tan profundo. Estas personas no solo identifican especies o entienden ecosistemas, también ven conexiones ocultas entre los elementos, entienden ritmos naturales y predicen cambios incluso antes de que ocurran. Se dice que son personas con sus instintos animales muy por encima de la gente común. Es como si sus genes aún recordasen sus antiguas vidas en la naturaleza de hace decenas de miles de años. No son solo biólogos o jardineros, son personas que pueden leer la tierra como si fuera un libro. Si alguna vez sentiste que el ruido de la ciudad te desconecta y que el silencio del bosque te restaura, quizás ya estés sintonizando con este nivel. Inteligencia creativa. Frente a una hoja en blanco, la mayoría ve una hoja en blanco, pero hay quienes ven soluciones, mundos, ideas que aún no existen. La inteligencia creativa, el 11º nivel, es la habilidad de conectar lo imposible, de ver un problema y resolverlo con algo inesperado, de transformar una carencia en una oportunidad. Es extremadamente rara. Solo un 0,2% de las personas alcanza niveles creativos extraordinarios. Y no se trata solo de arte. Un científico creativo puede reinventar una vacuna. Un niño creativo puede resolver un conflicto familiar con una idea absurda pero brillante. Estas personas piensan fuera de la caja porque nunca supieron que había una caja. Combinan elementos que nadie más habría unido y lo hacen con una confianza casi mágica. Cuando una idea te sorprende a ti mismo y te parece increíble que nadie la haya pensado antes, es porque ya has comenzado a transitar este camino. Pero incluso entre los más creativos hay un último nivel, uno que no siempre se ve pero que lo atraviesa todo, el de quienes buscan el significado mismo de estar vivos. Inteligencia espiritual. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué significa ser un humano? ¿Existe algo más allá de lo visible? La inteligencia espiritual, también llamada existencial, es el nivel más alto y el más difícil de alcanzar. Menos del 0,1% de las personas cultivan esta inteligencia de manera activa. No se trata de religión, se trata de la capacidad de sostener preguntas sin respuesta y de encontrar propósito incluso en la incertidumbre. Son personas que piensan a largo plazo, que se hacen preguntas que incomodan, que sienten un llamado a entender el mundo más allá de lo material. A veces viven en silencio, otras veces cambian la historia. No buscan acumular nada, sino comprender. No buscan controlar, sino armonizar. Y aunque parezca distante, esta inteligencia puede comenzar con algo tan simple como una duda. ¿Y si todo esto tuviera un sentido? Si alguna vez sentiste eso, ya viste la cima de esta pirámide. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.